el ambiente donde estamos. Todo lo que se haga tiene ese carácter espiritual. Así que invitamos a los hermanos que podamos sacar ese tiempo para buscar el rostro de Dios, porque eso es lo que Dios nos ha mandado, ¿verdad? Si uno está bien vestido, si uno está bien abrigadito, no tiene por qué pasar frío. Y creo que mientras nosotros nos apropiemos de lo que Dios nos da, las situaciones externas no pueden afectarnos. Vamos a ubicarnos en pie, hermanos, y quiero que tomemos unos pasajes de la palabra de Dios. Hoy vamos a empezar, hermanos, una serie de enseñanzas que tienen que ver con el neopentecostalismo. Y bueno, en esto, hermanos, vamos a tener que evaluar muchas cosas. Vamos entonces a leer la palabra de Dios en el capítulo 2, versículo 1 de segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 2, vamos a tomar el versículo 1 en adelante. Vamos a tomar estos versículos, vamos a leer todo el capítulo 2. Creo que es importante para contextualizar la enseñanza que vamos a empezar durante, no sé, largas semanas, meses, no sé si el año entero, pero que Dios nos dé lo que nos tenga que dar. Dice así, yo voy a leer el primer versículo, ustedes leen el 2 y así sucesivamente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta.
pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Y todo leemos, pero les ha acontecido por el verdadero proverbio, que el perro muerde su vómito y la puerca nada por buscarse en el cielo. Oremos para que Dios nos hable en esta tarde. Bendito Dios, Rey de los cielos, que nos da de poder estar reunidos en tu nombre. Aquí estamos, Señor, dispuestos a seguir aprendiendo y permaneciendo en la fe que un día, Señor, recibimos, el cual, Señor, nos ha dado libertad para sostenernos, porque tendremos muchas semanas para seguir hablando de este tema, pero quiero compartirles algo que Dios ya hace mucho tiempo me ha estado inquietando en poder hablar y que todos nosotros podamos ir afianzándonos más en la fe. Me hubiera gustado que muchos pudieran estar y poder escuchar todo esto que nos va a ayudar a, como decía la palabra de Dios, ahora que la hermana leía, que podamos andar bien en todo. Y creo que este es el propósito. Si uno no anda bien o no anda del todo bien, pues no tiene mucho sentido lo que hacemos. Vamos, hermanos, a hablar del neopentecostalismo, y hoy voy a hablar algunas generalidades de esta corriente moderna que está cogiendo bastante fuerza y que podemos nosotros de una u otra manera ser permeados por ella, porque pues no podemos ignorar que algunos hemos salido de algunas corrientes católicas y trinitarias, y hay veces quedan algunos residuos allí que hay que ir quitando porque no van de acuerdo a la sana doctrina. Leyendo lo que el apóstol Pablo habla, y una de las cosas que Pablo siempre realza al pastor Timoteo tiene que ver con el carácter de los hombres en los postreros días, pero no solamente se lo dice a Tito, no solamente se lo dice a Timoteo, se lo dice a todos aquellos hombres que son predicadores y que debían de sostenerse y mantener lo que habían aprendido. Cuando usted lee Tito, el capítulo 2, habla de la enseñanza y habla que la enseñanza es sana. Por eso se le llama la sana doctrina. La sana doctrina tiene unas características que traen aprovechamiento al ser humano y la escucha. Y quien la escucha, todo eso le trae un beneficio. Lo contrario de lo sano es lo enfermo. Y una doctrina enferma, hermano, es peligrosa. Por eso el capítulo 2 de Tito dice: pero tú hablas lo que está de acuerdo. ¿De acuerdo a qué? No a la experiencia personal de la gente, porque el neopentecostalismo está muy ligado a la experiencia personal, y eso, hermano, tiene que quitarse de nosotros. Eso no es de Dios. La Biblia dice que todo lo que debemos hablar debe de estar de acuerdo a qué. El capítulo 2 de Tito, versículo 1, de acuerdo con la sana doctrina. Entonces, todo lo que está fuera de ese contexto, hermano, no podemos adoptarlo nosotros. Y dice la Biblia que los ancianos sean sobrios, y también habla de una seriedad en esto. Que uno no puede estar aquí improvisando y hablando lo que no hay que hablar, porque esto tiene una seriedad y esto hay que hacerlo
uno cuerdo, hermano. Hay que hacerlo con todos los sentidos, prudentes. Y habla de sanidad. ¿Sanos en qué? ¿En qué? En la fe. ¿Sanos en qué? Y personas que son pacientes. Y dice las ancianas, porque esto no solamente está ligado a nosotros los hombres, sino que también habla acerca de aquellas mujeres que tienen una autoridad en la iglesia, y dice: así mismas sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen. Entonces miren que aquí empieza a hablar de toda esa importancia de hablar también con la autoridad, porque la doctrina da autoridad. Y el versículo 15 de ese capítulo dice: esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. La autoridad lo da el sostenerse uno en la palabra. La Biblia dice que una de las cosas que impresionaba al pueblo era que el Señor hablaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Entonces, el sostenerse en el conocimiento y el vivir el conocimiento, eso da autoridad. Y la Biblia dice: habla y exhorta. La exhortación no es no confundir la exhortación y la reprensión, porque la exhortación es: eso, hermano, exhórtele, como dele duro. Y la exhortación no es eso. Realmente la exhortación está ligado al animar, a estimular. Entonces, cuando la Biblia habla de que uno debe de hablar y exhortar, está hablando que hay que predicar y hay que animar a través de la palabra que las personas actúen de acuerdo a ella. Entonces, haciendo un poco de introducción en esto, quiero decirles que durante todo este tiempo vamos a hablar del neopentecostalismo. Vamos a mirar algunos aspectos bíblicos, teológicos y también históricos, para que podamos entender incluso por qué han surgido algunos movimientos: movimiento carismático, movimiento evangélico, movimiento pentecostal, y mirar algunas definiciones y características del tema que vamos a hablar, que está ligado a lo que es el neopentecostalismo, toda esa teología que ellos tienen. Y bueno, ustedes han podido escuchar de la doctrina de la prosperidad. ¿Cuántos no han escuchado la doctrina de la prosperidad? Sobre los mercaderes de la fe. Ahora incluso la fe se ha tomado como una fuente de negocio. Los típicos apóstoles modernos. Y eso está, hermano, ya muy abiertamente. Y lo peligroso es que los creyentes caigan en eso. Pero también vamos a mirar algunas caracterizaciones ideológicas del neopentecostalismo. ¿Cuántos no han escuchado hablar del poder del pensamiento? Tengamos cuidado con eso. Hermano, es que lo que usted piense así, si usted piensa, hermano, así, eso va a suceder. ¿Cuántos no han escuchado hablar de la fe en la fe? Hay gente que le tiene más fe a la fe que a la fuente, al autor y consumador de la fe. Este pensamiento o la caracterización ideológica de esta corriente es que tienen un Dios que está atado a la fe. ¿Cuántos no han escuchado hablar de eso? Un Dios atado a la fe. Algunos: confiésalo, declárelo, obténgalo. Y eso se nos vuelve a nosotros como muletilla y veces. Pero eso es como de esa corriente que hoy está como supurando fuertemente, y empezamos nosotros a adoptar cosas que ni la Biblia lo dice. Algunos hablan de el poder de la confesión: confiéselo. Y otros hablan de un Dios que recibe órdenes. Y algunos dicen: no aceptamos un no. ¿Cómo que no aceptamos un no?
Y hay gente que dice, y se atreven hasta a decirlo, no aceptamos un no de Dios. Pues hermanos, Dios no es ningún mandadero de nadie. Pero eso es una corriente que hay. Algunos hablan de maldición generacional. Oremos que esa maldición generacional se quite. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde ustedes ven los discípulos orando para que esa maldición generacional se quite? Y hasta de pronto, hasta de posesión de creyentes, y hasta uno dice espíritus ¿cómo se dice? Territoriales. Como que si el diablo tuviera poder para poner límites y Dios está sujeto a esos límites. No, hermano, la Biblia no enseña eso. Entonces vamos adquiriendo un evangelio muy antropocéntrico, muy ligado como al pensamiento del hombre. Y esto es peligroso. Nosotros no podemos hacer del evangelio una definición por la experiencia personal, y cuidémonos con eso, de esas experiencias personales que son como a veces hasta muy peligrosas. Mire que aún el apóstol Pablo, teniendo una experiencia, no se atrevió ni a decir él que él las vivió. Conozco un hombre, no sé cómo haya sido su espíritu en la carne, no lo sabemos, pero fue llevado al tercer cielo, donde escuchó y vio cosas, pero ni siquiera se atreve a él a decir, es que yo tuve una experiencia y esto, y hace de eso como si fuera una doctrina absoluta. Entonces no podemos nosotros convertir la experiencia personal en una doctrina. Entonces el neopentecostalismo tiene esa característica, y es que enfatiza lo emocional por lo doctrinal. Tenga en cuenta eso, enfatiza lo emocional por lo doctrinal. O sea, hace que la experiencia personal esté por encima de lo que la Biblia dice. Entonces hay que tener cuidado, porque eso nos va de acuerdo a lo que es la sana doctrina. La Biblia nos da una advertencia de los falsos maestros, y la Biblia nos habla también de las doctrinas o las falsas doctrinas. Por eso el capítulo que leímos de Pedro allí en su segunda carta, capítulo 2, habla sobre los falsos maestros y los falsos profetas. Y mire lo que dice la Biblia: pero hubo también falsos profetas, ¿en dónde? Entre el pueblo. O sea que de los que estaban en el pueblo, no eran personas externas o personas fuera. Y dice, como habrá, no como hubo, como habrá entre vosotros falsos maestros. Entonces, ¿dónde va a haber falsos maestros? ¿Dónde? Dentro. Y a veces pensamos que eso como que no sucede por aquí, o como que eso está muy ajeno a nosotros de vivirlo. Se puede vivir. Pero mire lo que dice la Biblia: esos falsos maestros que habrá entre el pueblo, y como dice entre vosotros. ¿Qué dice la Biblia hablando de esas herejías destructoras? Introducirán encubiertamente. En otras palabras, allí por lo escondido, por lo que como no se presta mucho cuidado, pero eso sigilosamente, silenciosamente se va a ir metiendo. Y cuando empieza a meterse eso dentro de la iglesia, entonces dice la Biblia, es una herejía, y no le dice una herejía tierna o una herejía sin cuidado, una herejía destructora. Y usted entenderá qué quiere decir eso. Hermano, eso acaba con la buena conciencia, eso acaba con la fe, eso acaba
con los sentidos que Cristo nos ha dado por el Evangelio. Y dice la Biblia, es tan destructora que dice que aún negarán al Señor que los rescató, o sea, los redimió, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Y sabe qué es lo triste? Que la Biblia nos dice que pocos seguirán. Y muchos seguirán sus disoluciones. Y dicen que por esa causa de los cuales el camino de la verdad, ¿qué será? Blasfemado. ¿Qué quiere decir eso? Esas cosas que se van introduciendo llevarán a que la gente que siga eso, o esas disoluciones, se atrevan a incluso a respetar la sana doctrina. Y nos llamarán de todo fanáticos, nos dirán todas las cosas que les venga a mente. Cuestionarán muchas cosas, negarán la fe. Y dice la Biblia, y por esa avaricia harán que mercadería, porque les interesa solamente eso, hablar de Dios por otros fines. Pero la Biblia dice que esa condenación para ellos no se tarda y la perdición no se duerme. Eso está más vivo que nunca. Y eso nos tiene que llevar a nosotros a pensar que ya la Biblia nos está diciendo que en esos postreros días se van a levantar muchos. Hermano, es increíble lo que estamos viendo en este tiempo. Vean, me dan dolor ver gente que para nosotros fueron líderes, que hoy ya se atrevan a cuestionar lo que por muchos años predican. Y algunos, como se llevan por el vínculo del cariño, del afecto, ay, es que mi pastor toda la vida nos enseñó. Sí, pero el día que se apartó y se fue tras su propio camino, entonces ese día esa persona cometió una locura, y que la Biblia llama contumaz. Ya no tiene marcha atrás, no tiene reversa. Y por eso la Biblia habla de un hombre que entre el pueblo fue un profeta. Y la Biblia lo llama Balaam. Y ese versículo 15 que leímos ahora, dice la Biblia, han dejado el camino recto. Dice ese versículo 15, capítulo 2 de segunda de Pedro, siguiendo el camino. ¿De quién? De Balaam. Ni siquiera el camino de Dios. El camino de Balaam. Se manda el camino de un hombre. Ay, es que fue mi pastor toda la vida. Es que fue el que me enseñó, el que me bautizó. Puede ser el que sea, pero si levanta su propio camino, está desviando de lo recto. Entonces nos volvemos ahora, hermanos, y eso tiene que ver ligado al neopentecostalismo, a las sensaciones, a lo emocional, al vínculo, a la experiencia personal, a lo personal. Y eso empieza a primar más que lo que dice la palabra de Dios. ¿Y sabe qué dice la Biblia de Balaam? El cual amó el premio ¿de qué? De la maldad. Y no podemos ignorar que incluso la Biblia habla de que el anticristo ya está en el mundo. Y no estoy hablando del hombre inicuo que en algún momento se manifestará, pero hablo de ese ambiente que está llevando, que siempre ha estado en todo lo que tiene que ver con lo contrario a Cristo. Todo lo contrario a Cristo, hermanos, es un error que la Biblia lleva a que ni siquiera podemos nosotros dar la bienvenida al que está en ese error, porque en esa bienvenida participa también de ese error. Y hay veces hay creyentes
que tratan de ser más misericordiosos que Dios y se vuelven tan tiernos sin saber qué están recibiendo en su casa. No, es que fue mi amigo, fue mi compañero, fue mi pastor, y se recibe en casa y no saben, hermano, el daño que trae, porque la Biblia habla incluso de eso. Aún dándose la bienvenida, participa del error. Y no es que el Señor nos enseñe a nosotros a excluir. No, hermano, es que en esa iglesia parece que enseñaran a que hay que como que en cierta forma alejar las personas. No, es que no se trata de las personas, se trata de esa corriente peligrosa que trae esa persona. No se puede tener el error con nosotros, no se puede jugar con eso. Eso fue lo que le sucedió a Balaam. ¿Cuántas veces el Señor le dijo: ¿y a quién recibiste en tu casa? ¿Quiénes son los que están allí? No, vinieron a saludarme por aquí. No sabía Dios lo que estaba pasando. No sabía Dios lo que estaba esa gente queriéndole decir a Balaam que hiciera, maldecir al pueblo. No sabía Dios. Y en esa misericordia de Dios, Dios le da la oportunidad de que se retrate de esa problemática. Pero dice la Biblia que por ese apremio de la maldad se desvió del camino recto. Entonces tenemos que tener cuidado con esto. ¿Sabe por qué? Porque el neopentecostalismo aparentemente puede parecerse a la verdad, y ese es el problema. Como de una u otra manera tiene una pizca de verdad, entonces aunque sea una mentira grande con una pizca de verdad, se adopta. Y allí es donde tenemos que tener cuidado, porque como dijo alguien en una ocasión, nos tragamos una tonelada de mentiras porque tiene una onza de verdad. Y como tiene una pequeña cosa de verdad en toda esta cantidad de mentiras, entonces algunos dicen: ay, es que eso es de Dios. No se engañen, o no nos engañemos. Y eso es lo que pasa hoy. Como se tiene una onza de verdad, entonces dice: ah, por aquí están bien. Y ese es el problema del neopentecostalismo. Todas las corrientes que el neopentecostalismo tiene en sus prácticas, precisamente es porque tienen algo de Biblia. Pero como tienen una pizca de Biblia, entonces la gente dice: ah, no, es que esto es así. No. La Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. Algo tiene que hacer para hacer parecer que eso es así, porque como se viste de ángel de luz. Y la Biblia dice que tendrán apariencia de piedad. Uy, parece que fuera por allí. Y nos estamos volviendo tan emocionalistas que estamos dejando a un lado lo doctrinal, la palabra de Dios, por las sensaciones. Y nos volvemos sensacionalistas. Hay gente que si no siente cosas, entonces parece como que el culto no hubiera estado Dios. ¿Quién dijo eso? Dios está aquí. Otra cosa es que la gente no se dé cuenta. Y algunos dicen: uy, hermano, el culto estuvo como extraño. No, extraño estuvo usted. Dios sigue siendo el mismo. La presencia de Dios está. Y algunos hermanos, como en una ocasión en una iglesia donde yo estaba, me dijo una hermana: uy, pastor, uno primero cuando va a hacer el culto, uno lo primero que tiene que hacer es empezar a atar y a desatar. Y me interesó saber de dónde venía. No llevaba mucho tiempo bautizada, Dios le reveló el nombre, pero arrastrando cosas de donde venía. ¿Quién dijo que el culto es para eso? El culto es el reverente homenaje que se le tributa a Dios. Si el culto se nos va a convertir en eso, estamos mal.
Si aquí, hermano, vamos a crear un ambiente de sensacionalismos aquí, estamos perdiendo el tiempo. Alguien dijo, Dios está aquí. Y eso debe convertirse en lo más relevante para mí. La Biblia dice que Él es la preeminencia de todas las cosas. Si Cristo no es importante en lo que hacemos, no estamos haciendo nada, hermano. Si otras cosas son más relevantes que Dios, no estamos haciendo nada, hermano. Por eso decía, hay personas que le tienen fe a la fe. No, la fe está ubicada en Cristo, por eso tiene su efecto. No estamos aquí haciendo cosas, hermano, mágicas, ni diciendo y haciendo cosas. No, Cristo todo lo mueve Él en su soberana voluntad, y todo eso estamos nosotros ligados a la soberanía de Dios. Lo que Él quiera, hacerlo como Él quiera, estamos sujetos a como Él lo hace. La Biblia dice algunas cosas que quisiera tocarles, porque no podemos hacer que las vivencias tengan que vivirse para que eso se nos convierta en una creencia. No, tenemos una fe para vivir de acuerdo a la fe. Pablo fue contundente allí en Romanos 1 cuando dijo, no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio se revela la justicia de Dios. Y dice la Biblia, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Eso no dice la Biblia? El justo vive por la fe. Entonces no podemos hacer de una vivencia o una fe, una doctrina, porque estamos cayendo en ese neopentecostalismo. Uno puede ver en la Biblia situaciones, por ejemplo, el salmista, teniendo en cuenta el Antiguo Testamento. En Salmos capítulo 10, versículo 1, por ejemplo, dice la Biblia, en una experiencia que tuvo el salmista, y sabe cómo le titula allí en esa parte principal, no sé qué título usted tiene allí en su Biblia, cuando lee lo que dice el Salmo 10, versículo 1. Hay otras Biblias que ponen, ¿por qué te escondes? Y dice el salmista, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Yo le pregunto, ¿cuántos han sentido a Dios lejos? Levanten la mano. Bueno, puede ser. Dios está en el mismo lugar. Si hay distancia, seguramente porque uno se aleja, pero Dios está en el mismo lugar. Para mí Dios está cerca. ¿Qué quiero decir con esto? Era la experiencia del salmista. ¿Por qué estás lejos, Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Yo le pregunto, Dios se esconde ante la necesidad de su pueblo si la Biblia dice, cercano está Jehová a todos? Y tal vez alguien viva su experiencia, pero no puede aquí levantarse y decir, hermano, es que Dios muchas veces nos deja solo. Bueno, usted podrá haber vivido una experiencia de esa situación, pero no venga aquí a decirnos.
como si Dios actuara así. ¿Sí me entienden lo que estoy diciendo? Y mire, hermano, disculpe, no quiero empezar a cuestionar cosas, porque la idea tampoco es empezar aquí, pero la idea es que nosotros entendamos, hermanos, lo que decimos. Eso de que cuánto le damos la bienvenida al Señor, qué bienvenida, hermano, antes bienvenido nosotros, Dios estaba aquí. Y nos metemos en situaciones, aquí en España dice, nos metemos en rollos. Y entonces todos empiezan a agarrar esa muletilla. Cuidado. Alguien una vez me dijo, hermano Fabián, para que nos lleve el trono de la gracia. Digo, mejor digámosle a Jesucristo que nos lleve, porque yo no puedo llevarlo ni a la esquina. Aleluya, sí, Señor. Y lo decimos. Y creemos que es así. Por eso la gente dice, ay, ore que usted está más cerquita que Dios. Ah, y entonces usted está lejos. Pues entonces está mal. Hermano, y empezamos a creer todo ese tipo de cosas. No, vivamos el Evangelio como es. Dios quitó toda esa separación, se hizo cercano a nosotros, se está con nosotros. Dice la Biblia, nos hizo su templo, somos templo del Espíritu Santo. ¿Usted sabe qué quiere decir eso, hermano? Él habita en nosotros, somos morada del Espíritu. Eso lo dice la Biblia. Por eso la gente mantiene y vive mal, por eso en el pecado. Ahora entiendo por qué la gente está tan sumergida en el pecado. La gente está atada, hermano, porque han creído un evangelio neopentecostalista, movido por emociones, movida por sensaciones, y el diablo los tiene de esa forma, atados, subyugados y, como dice la Biblia, esclavos. Los vence fácilmente. Lo que debe de ser una bendición se convierte en un problema. Lo que debe de convertirse para nosotros en una alegría nos causa de pronto otras cosas. Pero yo quiero decirle en esta hora, qué bueno es que seamos nosotros cristocéntricos en todo lo que hacemos. Mire lo que dijo el salmista en el Salmo 77. Ustedes sí me están entendiendo, ¿verdad? Amén. ¿Será que Dios nos está quitando cositas? ¿O cosas? Me parece que cositas fueran pequeñitas. Pero qué bueno que Dios nos quite cosas, que nos quite todo eso. Salmo 77, versículo 6, dice el salmista: me acordaba de mis cánticos de noche. Bonita esa experiencia. Algunos no tienen ni qué pensar porque no han compuesto. Pero se acordaba de lo que había escrito, de lo que compuso. Y meditaba en mi corazón, y mi espíritu inquiría. ¿Usted sabe qué empezaba a pensar? Oigan, ¿será que se acabó la misericordia de Dios? ¿Usted sabe lo que empieza, hermano, a correr por la vida? ¿Se ha acabado perpetuamente su promesa? ¿Será que Dios se olvidó de tener misericordia? ¿Ha encerrado con ira sus piedades? Y parece que el Selah lleva como que repita lo mismo. Qué insistente. Pero parece que para un momento y dice: oiga, yo no me doy cuenta que yo, pensando que esto es una verdad, termino entendiendo que estoy enfermo.
empiezo a pensar y a acreditarle cosas a Dios y a preguntarme como si Dios hubiera cambiado, y no me doy cuenta que lo que tengo es un problema. Tiene que decir, enfermedad mía es esta. Y dice, traeré pues a la memoria los años de la diestra del Altísimo, como en otras palabras. Empieza a pensar, ¿quién es Dios? Piensa en su poder. Piensa en lo que Él ha dicho, piensa en lo que Él ha hecho. Entonces ya no se pone a pensar cosas que no tenía que pensar, tal vez por su vivencia, que si se quedara allí entonces hubiera quedado la enfermedad. Entonces, ¿qué se iba a parar al pueblo a decir? Ay, hermanos, es que no tenemos esperanza, Dios se olvidó de nosotros, ya no hay misericordia. Y entonces el pueblo empieza a arrastrarse por esa corriente. Eso no pasa con esos pensamientos. Eso no pasa. ¿Y cuántos no se dejan influenciar por ese tipo de cosas? Pero digo, no, enfermedad es esta. Y dice, me acordé de las obras de Jehová. Sí, haré yo memoria de tus maravillas antiguas, meditaré en todas tus obras y hablaré de tus hechos. Oh Dios, santo es tu camino. Que Dios es grande como nuestro Dios. Parece que ya cambian las cosas, ¿verdad? Dice, oh, tú eres el Dios que hace maravillas. Hiciste notorio en los pueblos tu poder. Con tu brazo redimiste a tu pueblo, a los hijos de Jacob y de José. Entonces ya, como que el asunto ya es otro. ¿Y sabe qué termina diciendo después de decir, ¿será que Dios se escondió? ¿Será que Dios termina diciendo, condujiste a tu pueblo como ovejas? ¿Quién condujo al pueblo? Dios. ¿Sí comprenden la idea? Amén. Gloria al Señor. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Así que, hermanos, la hermana leía ahora, y créame que no me puse de acuerdo con ella, aunque pareciera. Leyó Jesucristo es el mismo. De ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Acaso Dios ha cambiado? ¿Acaso Dios ha dejado de ser lo que Él es? Pero si Dios es el mismo, ¿por qué cambiar lo que dice? Si Dios es el mismo, ¿por qué crearnos cosas que Él no ha dicho? Si Dios es el mismo, ¿por qué hacer cosas que Él no ha mandado? Si Dios es el mismo, ¿por qué ponerle a Él cosas que Él no ha dicho? Entonces, esto nos tiene que ayudar a nosotros a ponerle cuidado a la cosa. Mire, hermanos, el neopentecostalismo promueve la doctrina de la prosperidad y hacen que se enamoren del dinero. Ahora decía la hermana, no nos debería dar miedo eso. Claro, pues, el miedo debe estar cuando alguien se enamora de eso. Pero si aquí estamos
y Él está aquí, y lo reconocemos como el dueño y Señor de todo, eso no nos va a afectar. Pero ¿de dónde salió todo esto? No es que como Dios le dio una promesa a Abraham, y en ese tiempo como todo las bendiciones era como material, entonces parece ser que tenemos que ser de las mismas. Y algunos hermanos, es que hasta pobres son. No, pues todos tienen diferente condición. El evangelio no está ligado a eso, a pobreza, riqueza. Personas que enfermen, oye hermano, usted sí está bien. Mire, a ver hermano, usted no ha pecado. Bueno, hay cosas que tienen su problema, pero hay cosas que yo no las entiendo. Pero no las entiendo porque están fuera del marco bíblico. Por eso no las entiendo. Entonces, como empiezan a ver ciertas cosas, mire, Salomón, ¿qué pidió? ¿Y qué le dio Dios a Salomón? Vea, hasta ahí nos dice Salomón, seamos sabios. ¿Qué es mejor? Pero la gente se queda amarrada de cosas que termina eso convirtiéndose en una doctrina y a la gente engañada y la gente haciendo cosas. Pero uno ve hasta en la Biblia cuando las parábolas que hace matiz entre los ricos y los pobres. En una ocasión se invitó a los ricos, pero ¿cuántos vinieron? Uno. El Señor dijo, no, pues traigan a todos los que encuentren. ¿Y quiénes llegaron allá? Eso es como cuando Juan preguntó y le manda a preguntar a Jesús si él era el Cristo. Y el Señor, ¿qué le dice? No, pues vaya, dígale a Juan que lo ciego, pues. Que a los pobres se les es anunciado el Evangelio. O sea que corta todo ese pensamiento. ¿Cuántos siguen creyendo que la mejor porción es Jehová? Y aquí, hermanos, les suelto a ustedes una perlita. No se suba rines que Dios no ha hecho. Porque el neopentecostalismo nos está haciendo subir a los rines de boxeo a pelear con el diablo. ¿Y sabe que se habla mucho ahora? Guerras espirituales. Puro sensacionalismo. Y eso le encanta al diablo, que le den importancia, le fascina. Siga creyendo que el diablo tiene cachos, siga creyendo que el diablo tiene cola. Cuando usted cree así, o cuando creemos así, eso quiere decir que no nos hemos quitado el catolicismo del corazón. Y somos más católicos que pentecostales.
¿Verdad que sí? ¿Dónde usted ve en la Biblia que se hable de guerra espiritual? ¿Dónde lo ve usted? Si la Biblia dice que los discípulos llegaron a Jesús y dijeron: ¡ay, Jesús! Los demonios se sujetan en tu nombre. El Señor dice: ¿y usted de qué goza? ¿De qué se gozan ustedes? Que los demonios se sujeten en mi nombre. Pues eso ya se sabe. Yo vi a Satanás caer como rayo. Pero no se gocen por eso. Gócense porque vuestros nombres, ¿dónde están escritos? En el libro de la vida. Eso lo dice la Biblia. Nosotros estamos aquí entrenándonos para pelear con nadie, hermano. Creo que hay algo más importante que hacer aquí. ¿Cierto que sí? Como es llenarse de Dios. Pero hay cosas que tienen que ir quitándose de nosotros. Y eso es una de las cosas que ese corriente del neopentecostalismo va marcando demasiado. ¿Cómo se le ocurre a una hermanita decirme: hermano, vamos a atar y desatar primero empezando el culto? No. Pero tiene que convertirse en esa persona. Cuando la Biblia dice de atar y desatar, se refiere acerca de lo que es el perdón. Léase todo Mateo 18 y se dará que habla del contexto del perdón. No habla ningún demonio, diablo, eso no lo dice la Biblia. ¿Ustedes dónde ven los discípulos batallando con demonios? Nunca. En una ocasión sí se estaban por ahí en esa situación. El Señor les dice: pues que ustedes les molestó eso al Señor. ¿Pero por qué fue la molestia? Porque se centralizaron tanto en darle importancia que el Señor les dijo: es que hay cosas que no salen sino es con ayuno y oración. No los mandó a ellos allá a que ayunaran, a oraran por eso. No, lo que pasa es que nosotros como hijos de Dios debemos estar muy en intimidad con Dios. ¿O usted ayuna por eso? No, el ayuno tiene que llevarnos a acercarnos a Dios. La oración tiene que llevarnos a acercarnos a Dios. Ese es el propósito de la oración realmente. Porque si hay algo que el diablo le tiene pavor, eso es a una iglesia que ora. ¿O no? Entonces, mire, la Biblia dice por el tiempo que es necesario que nosotros nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Eso no dice la Biblia? Si usted va para la Amazonas, ¿con qué va? ¿Usted qué lleva para el Amazonas? ¿Qué llevaría usted para el Amazonas? Botas, linterna. ¿Qué llevaría usted al Amazonas? Un chaleco de ¿Comida? contra balas. Un Un repelente. chaleco. ¿Sabe qué dice la Biblia? Vestidos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder resistir a la acechanza del diablo. ¿Usted sabe qué es acechanza del diablo? ¿Qué es el problema? Cuando uno no está vestido de toda la armadura, entonces el diablo empieza a querer ubicarse en el lugar.
Si la iglesia está vestida de Cristo, si está vestida de Dios, ay, hermano, el diablo corre. Pero algo nos tiene que decir la Biblia. Tome el yelmo. Tome el yelmo, dice la Biblia. ¿Y el yelmo de qué? De la salvación. ¿Esto qué quiere decir? Usted convénzase, escuche bien, iglesia. Convencámonos de que el Señor nos salvó. Eso es lo que quiere decir. El yelmo de la salvación es la convicción de que Él nos salvó. Somos salvos. Si usted cree eso, ¿qué dice la Biblia? Que esa misma victoria que tenemos, que ha vencido el mundo, ha sido nuestra fe, nuestra convicción, lo que hemos creído. Si nosotros creemos y nos apropiamos de la salvación, hermano, todo está derrotado, vencido. Por eso usted no tiene que subirse en ningún ring de guerra espiritual. No. Cristo nos salvó. Y así como Cristo nos salvó, esa fe que tenemos vence al mundo. Y no solo dice la Biblia de eso, habla de la coraza de justicia. Habla de la espada. ¿Pero espada de qué? ¿Lo han leído? ¿Espada de qué? ¿Qué es qué? La palabra de Dios. La espada del Espíritu hace que el diablo huya. ¿Qué digo eso? Escrito está. La palabra de Dios no vence todo eso. Entonces lo que dice la Biblia es que vistámonos de toda esa armadura, pero tome la espada del Espíritu. No la espada de sus vivencias personales. No eso. La Biblia dice calzad los pies. ¿Con qué? ¿De qué? Del Evangelio. Si usted mira bien, todas esas piezas es un vestido de creencias. Ay, qué importante es escuchar la doctrina del Evangelio. Oye, qué importancia de hablar de la doctrina de la justificación. Oye, qué importancia de hablar de todo lo relacionado a lo salvífico, a todas las doctrinas fundamentales, o lo que conocemos como la soteriología, la doctrina de la salvación. Qué bendición poder escuchar la doctrina de la fe, qué bendición poder escuchar la doctrina de la gracia, qué bendición poder escuchar la doctrina de la redención, qué bendición poder escuchar la doctrina de la propiciación, qué bendición escuchar la doctrina de la reconciliación, qué bendición poder escuchar la doctrina del nuevo nacimiento, qué bendición escuchar la doctrina del nombre de Jesús, qué bendición poder escuchar la doctrina del bautismo, qué bendición poder escuchar la doctrina
levantamiento de todo lo que hace realce a Cristo. Hermano, Cristo es el centro de todas las cosas. Cristo es la piedra principal de todas las cosas. Si Cristo siempre ocupa el primer lugar, no hay nada que pueda atentar contra nuestra fe, porque Él es el autor y también el consumador de esta fe. Puede levantarse y darle un aplauso al Señor. ¿Sabe por qué? Escúcheme para que usted identifique cosas. Escúcheme. Por eso hoy más que nunca, escúcheme lo que voy a decir. Por eso hoy más que nunca hay tendencias a cambiar la organización de la iglesia. Y por eso algunos, escúchenme, porque a algunos les puede constar lo que estoy diciendo, promueven iglesias independientes. ¿Por qué? Porque hay un desvío de la fe. ¿Cómo es posible que un hermano llegue al lugar de un trabajo de una persona y le diga: ay, véngase donde estamos yendo nosotros, porque allá usted no lo deben tener en usted? Sensacionalismo. Allá sí lo dejan cantar como usted quiere. Y empiezan a aplaudir lo inmoral. ¿Sabe qué dice la Biblia? Que esos son los que arrastran a todas esas mujercitas llenas de pecado. Entonces todo ese pecado aquí cabe, eso no pasa nada. La iglesia todavía se sostiene en Cristo. Fuera todo ese pensamiento. Tengamos cuidado, porque en este tiempo se está oyendo mucha tendencia. ¿Y sabe lo más triste de todo? Que hay hermanos que le ponen me gusta a esas personas. La gente puede hacer lo que quiera, pero tenemos que decir la verdad. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No tiene que hacer mucho, solamente creerle a Jesucristo. Si
Cristo.